Así que los saludo muy especialmente en este día y en esta semana. Me encanta estar compartiendo aquí como siempre con ustedes. Yo estoy feliz y agradecida. Vamos a hablar hoy de gratitud porque es el encuentro número 20. Y bueno, esto para mí ha sido como realmente un logro, algo nuevo, algo que se ha concretado y eso me tiene muy feliz. Y vamos a ver a cada uno de ustedes que lo tiene también feliz por estos tiempos y también que desafiado, ¿cierto? Entonces, pues vamos a entrar a conversar. No sé si alguien quiera comentar algo antes. La idea es que podamos compartir hoy un poquito más. Vamos a ver cómo lo articulamos. No sé si hay alguien que quiera comentar algo de su expectativa de hoy o alguna cosa especial que quiera comentar antes de que comencemos. Yo pienso, Lucía Margarita, que empezaste muy bien, diciendo gratitud. Esa es mi actitud hoy y mi anhelo de compartir con ustedes es a través de la gratitud. Ay, qué rico. Gracias, Elba. En primera Bienvenida instancia a hacia ti y por este espacio que nos has brindado y hemos podido aprovechar, yo por lo menos al máximo. Ay, me alegra mucho. Fíjate que una de las cosas lindas de la gratitud, eso lo aprendí de Brigitte Champetier, a quien admiro mucho y de quien tomo también hoy muchas de las cosas que voy a contarles. Dice que la mayor gratitud es que hagamos algo con lo que recibimos. Me inspiras a decir eso, ¿no? Porque no solo es como escuchar y, ay, sí, por allá oí algo, sino hacer algo, como dice ella, algo bueno con cada cosa que recibimos, ¿no? Esa es la mayor muestra de gratitud, ese salto que vamos dando con todo lo que recibimos. Entonces, qué lindas tus palabras, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más o pasamos a materia? Yo también, Lucía Margarita. Sí, Olga. Yo también quiero expresarte mi gratitud porque todas las conferencias, absolutamente todas, no estuve creo que en la primera, en las otras pues he tratado de no faltar. Para mí han sido enriquecedoras, de verdad que me he llevado de cada una de las conferencias una enseñanza que guardo en mi corazón y que me va a servir para el resto de mi vida, porque he notado con esas conferencias y con todas estas charlas que tuvimos, todos los conocimientos que nos compartieron, me han servido para saber que hay mucho de equivocación en el ser humano y que yo creo que morimos y no terminamos de perfeccionar todos nuestros errores. Entonces, todo esto me ha servido muchísimo, muchísimo, pero no te imaginas cuánto, porque justamente han pasado algunas situaciones importantes, unos cambios que uno jamás se imagina, porque uno piensa que la vida es normal de acuerdo a todo lo que tiene uno guardado en su cerebro y resulta que eso no es así. Eso, como nos decían en la conferencia pasada, son software que hay que modificar o cambiar. Entonces todo esto me ha servido a mí, pero muchísimo. Yo te agradezco, soy inmensamente agradecida contigo. Gracias por tantas enseñanzas que recibí durante todo este semestre. Ay, no, gracias, Olga. Y yo también recibo esa gratitud porque parte de la gratitud es que cuando nos dan las gracias, lo sepamos recibir, ¿no? A veces uno también minimiza decir, cuando uno lleva un regalo, por ejemplo, alguien dice, ay, te traje un detallito. Ay, no, tan lindo. Ay, no, es una bobadita. Sí. No, uno mismo minimiza lo que Uno da, mismo, ¿cierto? sí. Sí, entonces, no, entonces también recibo esa gratitud como un gran regalo y de verdad que muchas gracias también, Olga. Y bueno, esa ha sido la idea, ¿no? Como ampliar la mirada. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Como les digo yo, hemos venido ampliando nuestra conciencia desde muchos aspectos. Podemos estar no de acuerdo en unas miradas o en otras, y bueno, en fin, hay de todo, ¿no? Por eso es una amplia gama. Pero también, como nos dice Olga, vamos haciendo algo con eso, ¿no? Lo vamos como tejiendo y vamos a ver si podemos concretar aún un poco más para cada uno qué es lo que está haciendo este proceso de transformación de la realidad. De transformación más allá de la misma evolución, ¿cierto? Que la evolución es que pues todo se mueve, todo va cambiando, ¿no? La vida es movimiento, la vida no es estática, el río no se queda quieto, todo va evolucionando, pero como nos dice Olga,
vamos llevando un ritmo de evolución ahí suavecito, ¿no? Pues como que de acuerdo con el cerebro y hay cambios, pero pues realmente nos enfrentamos a un momento de un cambio más drástico donde más que evolución se nos pide una transformación, ¿sí? Y la transformación lleva implícita una crisis y un dolor para cada uno en diferente medida. Pero vamos a explorar aquí más adelante esto, si les parece. Entonces, qué rico todos esos compartires que vayan surgiendo. Entonces empecemos por dar un poco de contexto para luego ir a nuestra lista y todo eso. Empecemos por la gratitud, ¿cierto? Entonces uno lo que encuentra en el diccionario de la Real Academia dice, la gratitud es un sentimiento que nos obliga a estimar el beneficio o favor que se nos ha hecho o ha querido hacer, a corresponder a él de alguna manera. Entonces, si ustedes ven esta definición, es como, yo diría, un primer nivel. Yo por eso puse una pantera rosa ahí, ¿no? Como, gracias. Es una definición un poco rosa de la gratitud. Realmente se queda corta la definición del diccionario de lo que realmente es la gratitud. Entonces, por eso digo, ese es como un primer nivel de esa gratitud. Vamos a dar una miradita aquí a la gratitud. Entonces, estaríamos hablando de esa definición un poco rosa, que es un sentimiento, es una fuente externa, o sea, es una respuesta a un hecho exterior y es como muy transaccional, ¿cierto? No porque no tenga corazón y todo eso, precisamente digo, la definición del diccionario es la que se queda bastante corta, ¿no? Pero esa primera nivel de la gratitud, vivir en un plano material, en un plano físico, pues viene de una fuente externa, ¿cierto? De que me sucedió algo bueno, entonces doy las gracias. Me gustó el regalo, doy las gracias. A veces minimizo, maximizo, lo que sea, pero es una respuesta a un hecho exterior. Luego podemos decir que viene otro plano que es como más de allá de lo físico, de lo emocional, va algo más mental, ¿cierto? Ya es una decisión. Yo decido vivir en gratitud, ¿sí? Decido ver el vaso medio lleno en vez del vaso medio vacío, por ejemplo, ¿sí? Entonces ya es una decisión, es algo más de nuestra mente, de nuestra razón, de nuestra corteza. Hay una parte luego sistémica, que vamos a concentrarnos especialmente en estas dos últimas, pero también vamos a pasar por la mental. Y esa sistémica viene de una fuente interna, ¿cierto? Es más es una actitud constante ante la vida y lleva implícito un proceso de reconciliación con lo que me gusta y lo que no me gusta, pero como desde mucho más que desde la cabeza, desde decidir, y como dicen, ser pensamiento positivo solamente, y porque ese pensamiento positivo lleva algo como de un esfuerzo, como de una fuerza. Vamos a de una fuerza, pues me refiero como física, como de hacer el esfuerzo. Cuando hablamos de la gratitud como fuente interna desde el plano sistémico, la misma gratitud es una fuerza per se, ¿sí? Es una fuerza, no es una fuerza que yo aplico, yo no me obligo a pensar positivamente, sino que ya es una fuerza que tengo adentro y desde la cual surge un proceso de reconciliación de opuestos. Y eso nos lleva entonces a la gratitud desde un plano de vista, desde un ámbito de vista espiritual, o sea, tanto interno como externo, no desconoce todo lo anterior, pero es algo mucho más grande que está más allá, diríamos casi desde nuestra comprensión, es la misma santificación, la misma beatitud, ¿sí? Ahí vamos hablando, me van interrumpiendo en la medida que quieramos. Entonces vamos a pasar por el plano mental y aquí agradezco mucho a María Soledad de Castro que me envió este texto y creo que aplica mucho, lo voy a leer, a lo que sería la gratitud en el plano mental. Dice aquí que un famoso escritor estaba en su estudio, tomó lápiz y papel y comenzó a escribir. El año pasado tuve una cirugía y me quitaron la vesícula biliar. Tuve que quedarme en cama por largo tiempo. El mismo año llegué a la edad de 60 y tuve que renunciar a mi trabajo favorito. Permanecí 30 años de mi vida en esa editorial. El mismo año experimenté el dolor de la muerte de mi padre y mi hijo tuvo un accidente de automóvil y estuvo hospitalizado con el yeso durante varios días. La destrucción del coche fue otra pérdida. Al final escribió, fue un año tan malo. Eso es como lo que de pronto ha circulado, no sé si lo han recibido en WhatsApp o en algo que dice, no, el que diga feliz año a final del año, mejor dicho, nada que ver, porque este año ha sido el peor año de mi vida, de la historia, mejor dicho, lo peor de lo peor, ¿no? Por ahí le llegan a uno esos, ¿cómo se llaman esos? Bueno, esos chats, esos mensajitos. Entonces, eso estaría como parado acá. Ay, no puedo salir, no, como desde la negación, la resistencia. Dice,
Cuando la esposa del escritor entró en la habitación, lo encontró triste en sus pensamientos y pudo leer lo que estaba escrito en el papel. Salió de la habitación en silencio y volvió con otro papel, lo colocó al lado del de su marido. Cuando el escritor vio el papel, con esto, se encontró el papel con esto escrito en él. El año pasado, finalmente me deshice de mi vesícula biliar después de pasar años con el dolor. Cumplí 60 años con buena salud y me retiré de mi trabajo. Ahora puedo utilizar mi tiempo para escribir con mayor paz y tranquilidad. El mismo año, mi padre, a la edad de 95 años, sin depender de nadie y sin ninguna condición crítica, conoció a su creador. El mismo año, Dios bendijo a mi hijo con una nueva oportunidad de la vida. Mi coche fue destruido, pero mi hijo se mantuvo con vida sin ninguna discapacidad. Al final, ella escribió, ese año fue una inmensa bendición de Dios. Eran los mismos hechos, pero con diferentes puntos de vista. Si reflexionamos de que podría haber ocurrido algo más, estaremos verdaderamente agradecidos con el Señor. Moraleja, no es la felicidad la que nos hace agradecidos, sino el agradecimiento el que nos hace felices. ¿Qué opinan de esta nueva mirada? Así es. De ver con otros lentes las mismas circunstancias, ¿cierto? Ver un poquito más allá del hecho. Una ubicación absoluta. Exacto. Fuera Sí, más del hecho ramplón, como diríamos. Como ampliar el panorama. Ampliar el panorama. Pero definitivamente eso depende mucho de cómo estás tú internamente. Porque así como el Señor estaba apesadumbrado seguramente y no tenía como la fuerza, ahí sí, la fuerza interna como para ver un escenario más allá de lo digamos, de lo evidente. Sí. La esposa sí, que tal vez no sufrió la cirugía o lo que sea, tenía una postura diferente y eso le dio una amplitud en su visión total. Exactamente. Entonces, esa es una parte muy linda de lo que tú dices, porque es cómo nos vamos preparando internamente para tener otras miradas de los hechos que nos suceden, ¿cierto? Para ver más allá de... Pero claro, es todo ese mundo interno el que realmente aflora, ¿cierto? Aquí en este tipo de miradas. Sí, y sobre todo, Lucia Margarita, que yo creo que depende mucho de lo genuino que sea ese ver, ¿no? Porque hay veces podemos decir, ay, sí, estoy agradecido por tal cosa, pero realmente en el corazón no lo sientes así. O te cuesta mucho trabajo pensar que... no sé, la vesícula del Señor, pues fue un tema complicado, no sé. Y me ayuda con llevar los papeles al banco que ya están listos. Perdón, ya. Exactamente, sí, porque eso, ahí vamos a profundizar en eso precisamente, para poder llegar a esto de todas maneras, ¿cierto? Porque hay muchos caminos, como dicen, todos los caminos conducen a Roma, pero uno empieza con una decisión y puede ser que esto ya esté como lo leemos así, digamos, desde la fuerza de esa esposa, ¿cierto? No solamente desde las palabras, sino porque ya lo puede vivir, ¿sí? Sentir en el cuerpo. Correcto. Así. No solo la decisión de lo voy a ver mejor, que ayuda, ¿no? Pues como un primer paso de todas maneras siempre. Claro, ayuda. Porque además a través de eso estamos creando un nuevo hábito mental, ¿no? Porque nos dejamos de sabotear por nuestros propios pensamientos. Entonces, ese es ese primer ámbito mental. Vámonos un poco al ámbito sistémico entonces. Para hablar del ámbito sistémico y la gratitud, vamos a hablar de la polaridad. Entonces, bueno, perdón, me devuelvo un poquito. Ya ahí pueden ver de las que hicieron esa lista que yo les dije de hacer como un recorrido de estos meses, que va a haber sin duda muchos hechos que habrán pasado, ¿cierto? Que de pronto fueron al principio y hoy ya los están viendo, ya los pueden ver como, uy, eso fue como duro, fue terrible, pero mire, me trajo este regalo, ¿cierto? Ya podemos empezar a vislumbrar algunas cosas. Con otros hechos de pronto estamos todavía ahí como quedados en lo duro y en lo fuerte que han sido. En esos hechos difíciles que yo les decía, hacer una columna de los regalos que podemos agradecer muy fácilmente y de las circunstancias difíciles.
Entonces tenemos que pasar por un proceso de polaridad. Entonces todo lo manifestado, pues eso es, creo que esto es algo rápido de hablar porque lo vivimos en el día al día, ¿cierto? Inspiro, expiro. La noche, el día. Vivimos en un mundo de muchos opuestos, ¿sí? Salimos y ansiedad, rabia, de otras De cosas nos producen polaridades. alegría. Exacto. Vivimos en un mundo constante de polaridades. No es, es algo como evidente para todos. Porque la vida sigue un movimiento ondulatorio en su búsqueda de fusión de opuestos. Y los polaridades, el regalo de la polaridad como tal es que nos trae la evolución. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos en política de la oposición, ¿cierto? Ay, no, es que la oposición no deja hacer nada, es la embarrada, es terrible. Ella per se está trayendo un regalo que no podemos ver y es el regalo de la evolución, porque hay otra mirada que para pasar a un siguiente nivel necesita ser integrada. Y eso lo vamos a mirar acá más profundo. En esas polaridades, entonces, por eso decimos que es una búsqueda de equilibrio, un impulso que en la naturaleza se da de manera automática e instintiva y que existe en el momento presente, en el aquí y ahora, local o no local, lo veamos, no lo veamos, pero siempre hay una búsqueda para integrar estas polaridades, para formar ese Tao. O sea, ese Tao no podríamos apreciar el día si no hubiera noche, no podríamos apreciar noche si no hay día, no podemos apreciar la alegría, la felicidad si no hemos estado de pronto tristes. Bueno, lo podemos vivir, pero a más dolor, digamos, a veces, también somos capaces de sentir más felicidad, ¿cierto? Entonces, ese es el proceso constante en toda la vida. Es pequeño, es grande, eso nos lo enseñan a los niños chiquitos desde que estamos en el colegio, ¿no? Lo primero que nos enseñan son de las cosas primeras, hablar de los opuestos. Pero hablando de polaridades, entonces el logro de ese equilibrio, o sea, una vez que día, noche ya está como equilibrado, que las cosas suceden, genera un salto evolutivo siempre acompañado de gratitud. Ya estamos hablando como de la parte humana, ¿no? De tal modo que la gratitud misma se transforma en motor de cambio y crecimiento. Me gusta poner estas espirales porque estamos en un punto, ¿cierto? Por ejemplo, si ven mi cursor acá, y entonces Sí. volvemos a pasar por el mismo eje después en otro momento de nuestra vida, ¿cierto? Pero ¿qué significa? Volvemos a pasar, pero si hemos evolucionado, aquello que en ese momento nos pareció terrible y nos generó tanto dolor, yo voy a poder ser capaz de hacer algo diferente con eso y lo voy a vivir un poco distinto. Entonces, de pronto antes me daban una noticia X y yo ahí mismo reaccionaba impulsivamente y me descomponía y bueno, el mundo se caía con una noticia, se quemó el arroz y el mundo se acabó. Después me pudieron dar otra noticia más compleja que el arroz y es que se quemó la cocina, pero pude estar con un poco más de serenidad y tranquilidad para vivir ese momento. Es decir, que yo ya trascendí algo. Y por eso es esta espiral, pues lo pongo acá tanto en un plano como en dos planos, porque es como ir hacia arriba siempre, volvemos sobre circunstancias similares en la vida, en relaciones, etcétera, pero cada vez las podemos vivir desde una mirada más amplia y más incluyente. Entonces ahí es donde está ocurriendo la evolución. Por ejemplo, pensemos en un hombre y una mujer, que sería lo más sencillo, ¿cierto? El hombre o lo masculino tiene una polaridad, lo femenino tiene otra polaridad, pero la fusión de esas dos polaridades da lugar a una nueva vida, ¿cierto? O sea, una evolución que se manifiesta en una nueva vida. Las galaxias, ocurre y para que haya obviamente el nacimiento de este hijo, pues tuvo que haber una explosión, algo muy fuerte energéticamente para subir a otro nivel de trascendencia. Igual en las de trascendencia, no, perdón, de evolución. Igual las galaxias, ¿cierto? Por ejemplo, las estrellas. Tiene que haber una cantidad de energía concentrada, choque, fuerza, resistencia para que de pronto ¡pum!, surja algo nuevo y nazca una nueva estrella, una nueva galaxia. Entonces, eso es lo lindo de las polaridades. También lo podemos ver en lo social, ¿cierto? Los países que han pasado ya, por ejemplo, los países asiáticos que pasaron también por condiciones muy complicadas como la nuestra, económicas, culturales, y cómo se concentró todo eso, y hoy en día pueden tener un nivel de bienestar mayor toda la población, gracias a esa fuerza. Esa es la esperanza, digo yo, que tenemos para nosotros, ¿no? Que toda esta fuerza y esa complejidad social y económica nos debe dar un salto mucho, mucho mayor, aún no sabemos cómo. ¿Cómo vamos a unir esto entonces con la gratitud?
Entonces, la gratitud, ya a nivel humano, como nosotros, como una decisión, empezando pues por lo mental, es la fuerza de la fusión, reconciliación o compensación entre opuestos y que lo mueve todo tanto a nivel individual como colectivo. Es la búsqueda constante y permanente de armonía que no deja que nada se perpetúe sin haber entrado en contacto en amor con su opuesto. La noche y el día no riñen, ¿cierto? Ya no riñen porque la noche podría estar furiosa con el día, que no me deja más tiempito, no me deja más horas. Ay, Ella- discúlpame, Lucia Margarita. ¿Elba? No, perdón. Para que Gabriela. cerremos todos los micrófonos mientras estás hablando, porque si no nos Ay, distraemos ven, con... yo cierro acá porque sí, se No, volvió no, una- los demás. A ver, cierro acá. Ay, perdón, me metí donde no era, por aquí. Falta mute. Mute. Ya, listo. Ay, Ana Cristina, ahorita te doy la palabra que tienes la manito levantada. Entonces, esa gratitud, ya en el términos humanos, es lo que nos permite reconciliar opuestos. Es lo que permite decir, esto pasó, pasó así y lo agradezco. Mi papá era el papá que me correspondía tener, mi mamá era mi mamá la que me correspondía tener. Bonitos, feos, el hijo que tengo es el que me corresponde tener. Cuando yo aplico esa gratitud a ese decir sí a lo que es la gratitud y el asentimiento a las cosas tal cual son, la resistencia baja. Y al bajar la resistencia es cuando se puede producir el cambio. Vamos a verlo ahorita con un ejemplo que es más sencillo. Simplemente esto es ilustrativo de cómo cuando existe esta polaridad, o sea, la gratitud y el asentimiento, me faltó colocarla acá, es lo que permite que se unifiquen esos supuestos y haya un cambio entonces evolutivo. Ay, me devuelvo acá un momentico. Y la gratitud tiene un regalo mayúsculo, divino, hermosísimo, que es la abundancia en la vida. Entonces no es que yo doy uno y me devuelven uno, sino que doy uno y de pronto me devuelven 1,5, y no necesariamente la misma persona que me dio el 1,5, sino en otro ámbito de la vida. Y esto es el primer, o uno de los primeros secretos de la abundancia, ¿cierto? El vivir en gratitud, tanto por lo que fue como por lo que va a ser, porque eso es la confianza plena en la vida, ¿sí? Es gracias por lo que recibo. Gracias, así no sepa qué es. Gracias por lo que fue, tal cual fue y como fue perfecto. Y ese regalo de esa gratitud, de esa aceptación, de esa rendición, es una vida abundante en muchos niveles. Y esa gratitud y esa es lo que también ese intercambio mantiene las relaciones vivas, ¿cierto? Porque lo vivimos a diario, o sea, esto es un ejemplo de todo, ¿no? Yo doy gracias, yo digo, yo comparto, llega una persona, me cuenta algo, me propone algo, doy las gracias, compenso de otra manera, y ese movimiento es el que va generando una evolución y un crecimiento y va haciendo que las relaciones precisamente crezcan. Y entonces ahora tengo más amigos que antes porque tengo muchos más amigos que he hecho durante este tiempo. Entonces es tiene un regalo muy, muy lindo además la gratitud. Entonces vamos a entrar acá a otro asunto y les voy a preguntar, ¿qué tienen en común si hablamos a nivel espiritual? Las gracias de la pantera rosa, como le ponemos acá, con ese par de toros furiosos. ¿Qué se les ocurre que puedan tener en común? ¿Mónica? No, espérate que no. Lucia Margarita, tú Sí, estás dime. mostrando ahorita la pantera rosa y los dos toros, porque yo estoy viendo solamente la persona como, Sí, yo también. era como Actitud la de presentación transformación. inicial. Ah, ¿no están viendo la pantera No, rosa? no. Ay, No, No, pero es los como si toros. es como si No la vemos. presentación no yo levanté la adelantara. mano, yo No, no ha levanté la pasado mano para la, decirte Ay, eso. Yo levanté la la mano para pantalla no ha decirte pasado. que la presentación sigue en la primera Ahí lámina y viene. de ahí no ha o pasado. sea, he hablado todo esto sin mostrarles la presentación. Maravilloso. Pero tú eres una ¿Cómo? excelente presentadora. Ya me han visto la cara todo el tiempo. Oh, Dios mío. O sea, no vieron la pantera rosa ni nada. No. No, Nada.
No, Ay, Dios mío, yo feliz con mi pantera rosa. Esperen a ver qué pasó. Sí, por Tú eso hablabas de levanté la la pantera mano. roja. Ay, no, y no había visto, Para es que la vi hasta ahorita decirte que levantada. A ver, no. vuelvo a compartir a ver qué fue No, lo que no, no, era pasó. eso. Aquí, aquí. Ahí ahora están. sí, Ay, por ahora fin sí, vieron mi ahora Ahora pantera. sí. sí, Ahora ahora sí. Voy a sí. pasarles así Gratitud, rapidito, solamente para que los vean. definición. Pero esa es la pantera rosa que les quería presentar. Aquí hablamos de esa parte como externa, interna, de espiritual, sistémica, mental, como para que tengan una idea. Aquí les cuento el cuento del escritor. Hablamos de la polaridad, les comentaba de esa espiral, ¿cierto? Por donde va nuestra evolución, que pasamos por el mismo eje, solo que de manera más ampliada, por la misma circunstancia, y podemos tener una visión, apreciación, percepción, sentimiento diferente. Hablábamos de aplicar nosotros de la gratitud como una fuerza que podemos utilizar como una herramienta del regalo que es esa gratitud, y los dos toros y la pantera rosa. Entonces, Ahora sí. ahora sí. ¿Qué tendrán en común estos dos toros con la pantera rosa? ¿Qué tendrán en común? Porque puedo decir gracias. Tienen mucha Les voy a energía leer los un dos. cuentico. Tienen mucha, claro, eso sí, total. Tienen mucha energía, excelente, maravilloso. En ambos, ¿no? Porque la gratitud es una fuerza impresionante. Entonces les voy a leer el siguiente cuento y los invito a que se imaginen la escena. ¿Les parece? Se los voy a leer porque es que está mejor escrito que si yo misma lo digo. Es un cuento que está en un libro de Anthony de Melo que se llama La oración de la rana, y para mí es precioso. Estando el maestro haciendo oración, se acercaron a él los discípulos y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y él les enseñó del siguiente modo. Iban dos hombres paseando por el campo cuando de pronto vieron ante ellos a un toro enfurecido. Al instante se lanzaron hacia la valla más cercana, con el toro pisándole los talones. Pero no tardaron en darse cuenta de que no iban a conseguir ponerse a salvo, de modo que uno de ellos le gritó al otro: estamos perdidos, de esta no salimos, rápido, di una oración. Y el otro le replicó: no he rezado en mi vida y no sé ninguna oración apropiada. No importa, el toro nos va a pillar, cualquier oración servirá. Está bien, rezaré la única que recuerdo y que solía rezar mi padre antes de las comidas. Señor, haz que sepamos agradecerte lo que vamos a recibir. Entonces imagínense lo que iba a recibir, lo que iban a recibir, ¿no? Nada hay que supere la santidad de quienes han aprendido la perfecta aceptación de todo cuanto existe. En el juego de naipes que llamamos vida, cada cual juega lo mejor que sabe las cartas que le han tocado. Quienes insisten en querer jugar no las cartas que les han tocado, sino las que creen que deberían haberles tocado, son los que pierden el juego. No se nos pregunta si queremos jugar. No es esta la opción. Tenemos que jugar y la opción es cómo. Entonces, a mí esta oración me parece bellísima para todo momento en la vida. Señor, haz que sepamos agradecer lo que vamos a recibir. Y creo que para este momento de la vida nos viene bastante bien, ¿no? Porque está la gratitud y está el asentimiento a la realidad tal cual es, por difícil que sea. ¿Qué opinan de esta oración? Si lo piensan con respecto a cada una de las cosas que cada una de ustedes ha recibido en este tiempo. De las, como digo yo, fáciles y de las difíciles. Pero qué tan fácil es decir esa oración, ¿no? ¿Sí, Valeria? Yo soy María Victoria. Es que, Ay, María Victoria, sí, no, sí. es que no sé qué tal. Bueno, a ver, yo pienso que si esa oración la hago con frecuencia, se me va como tatuando en mi interior y vivo en agradecimiento. Exactamente. Va a ser una cosa espontánea, siempre voy a estar ahí agradeciendo. Y en presencia plena, ¿cierto? Con lo que hay en el momento, por Exacto. difícil que sea, ¿no? Por y difícil entonces que cuando sea. me llega una situación dura, voy a ser capaz de mirarle el lado bueno, el lado de ¿para qué será? ¿Para qué será? Por eso la gratitud
del ámbito espiritual es una rendición, ¿sí? Es una confianza plena. Me rindo a lo que es tal cual es porque sé que hay algo más grande a cargo que yo, ¿sí? Que tiene una sabiduría mucho más grande. Recuerden siempre, por eso me encanta la espiral de la evolución, porque siempre hay algo mucho más grande que nosotros sobre lo cual no tenemos ningún control. Entonces, Lo ¿sí? que yo siento, Lucía Margarita, es que, por ejemplo, cuando me puse a hacer la tarea, Sí, encontré que me ha favorecido el poder asimilarlo como positivo más rápidamente cuando dejo que me dé o la tristeza o la ira el hecho que me sucede. Y sí. porque entonces lo dejo como que con esa manifestación, como que sale de mí y ya mira para qué me sirvió. Pero Y eso, sin dejarme la emoción que trae, porque no es de tratarse de estar bien a toda hora, no, sino de poder asimilar eso que es dificultad y transformarlo en oportunidad. eso que nos dices es fundamental y realmente lo había omitido acá, porque no solo es el lente rosa también, ¿cierto? La actitud mental que estábamos hablando de tener la actitud, sino atravesar ese momento de dolor. Y ese atravesar ese momento de dolor es sentirlo y si me dan ganas de llorar, lloro o escribo o me busco un lugar seguro para patalear, escribo sin editar y madreo a toda la humanidad que quiera decir lo que sea, que al papel no le hace daño, pero a mí sí por dentro o si se lo digo también me hace daño, entonces lo escribo, le pego a una bola, grito en una almohada, me voy a un bosque, me paro de cabeza, hago mucho ejercicio, me quedo simplemente sintiendo mi tristeza 2 días y no como si es del caso, lo que quiero. O sea, me permito sentir, pasar por el cuerpo esto, porque ese también es ese atravesar, ¿cierto? O sea, los 2 hombres que estaban allá, pues obviamente estaban muertos de miedo, no era solo la actitud, sino vivir ese miedo y hago algo con eso para atravesarlo y pasarlo por el cuerpo. Y una vez que pasa por el cuerpo, ya puedo entrar como en ese otro plano, ¿no? En esa rendición, ya a sentir los rezagos de lo que quede. Muchas gracias, Gabriela Elena. Entonces, en estos procesos dolorosos lo que pasa es que a veces resistimos, ¿cierto? Porque, y la resistencia viene precisamente de eso, de no vivir y sentir el dolor del que me produce la pérdida, porque hay N pérdidas, perdón, quito acá, ¿ya? La pérdida, si por ejemplo una pérdida, el dolor, pero tengo que sentirlo en el cuerpo. Y ahí podemos pasar entonces a la transformación. Porque ya cuando, y eso, ese dolor, digamos, lo que nos dice Gabriela es vivir como esas etapas de la mariposa, ¿no? Dicen que cuando a la mariposa o al pollito o algo se le rompe el huevito y no lo deja que haga el esfuerzo para nacer por sí mismo y que sienta todo eso, va a haber más debilidad en la vida y hasta menos probabilidades de de vivir, ¿sí? Puede morir en el intento después. Entonces ese esfuerzo hay que hacerlo y ese esfuerzo es el equivalente a vivir ese dolor, a pasar por el momento difícil, a decir esto no me gusta, a ponerme bravo, a sentir la rabia, el enojo, la frustración, la tristeza, la ansiedad, el dolor, pero es también poder identificar que yo no soy esa emoción, que yo no soy ese dolor como tal, que yo no soy la rabia, que yo no soy el enojo. O sea, no es como ponerme la etiqueta de yo soy un bravo, ¿sí? Yo soy un triste, ¿no? Pues yo paso por momentos de tristeza. Yo no soy bravo, yo paso por momentos de rabia. Entonces, poder hacer la desidentificación de la emoción. Y hay una cosa muy linda y es que la vida nos trae lo que somos y lo que necesitamos en el momento. Entonces, a cada uno de nosotros, sin duda, la vida y en estos momentos de fuerte transformación, porque no solo es evolución, sino transformación, nos ha traído circunstancias que nos están obligando a ver cosas distintas, a pararnos distinto, a tener experiencias distintas. ¿Cómo son? Ni idea, pues cada una de ustedes las habrá visto ahí, pero sí nos está sacando de la zona de confort. Lo voy a hablar por mí. Yo pasaba mucho tiempo sola en mi casa, trabajo desde mi casa, entonces tenía la casa para mí sola.
Entonces pasé de una soledad a un exceso de compañía, ¿no? Digo yo, exceso entre comillas, porque como me está mostrando lo otro, entonces no solo estaba mi marido, mis hijos, sino vinieron a vivir mis papás también acá. Entonces ya había, de estar una persona, estábamos 6, y con la señora que nos ayuda, 7. Y entonces esto era rarísimo para mí porque, a ver, yo tenía todo el espacio, entonces sentía que la privacidad era distinta porque los espacios son como bastante abiertos, entonces, ¿dónde se ubicaba el uno y todos trabajando aquí en la casa, etcétera? Entonces, tuve un pasaje de qué es la compañía y cuál es mi propia compañía, cuál es mi relación con las demás personas y con la soledad, cuáles son los límites que necesito poner y que yo, y también cómo respeto los límites de los demás. Qué tanta compañía es buena y qué tanto me acompaño a mí misma. O sea, fue todo un proceso por las relaciones, ¿sí? Mi eje fue ¿qué pasa con las relaciones? Con cómo me vinculo, con cómo comparto, porque eso lleva, recuerden que hablamos de polaridad, se puede vivir como exceso de soledad, exceso de compañía, exceso de rigidez, exceso de flexibilidad, bueno, ya vamos a ver esos ejes. Porque nos están tecando lo mismo si no hagamos de cuenta una moneda. De pronto estaba viendo una sola cara de la moneda y me ponen a ver la otra cara de la moneda, de una misma circunstancia. Entonces, este proceso de transformación se está pidiendo que seamos unos nuevos seres, porque es un nuevo paradigma en el que empezamos a vivir. O sea, soltar hábitos del pasado para evolucionar y adaptarnos, agradecer de antemano la fase negativa porque traerá un salto cuántico, atravesar desde otra actitud, como esa nueva mirada, pero atravesándolo, o sea, viviendo ese dolor que nos habla Gabriela, por ejemplo. Convertir nuestros pensamientos de gratitud y transformación en acciones de servicio. Y la vida nos pide gratitud y readaptación continua, además una actitud espontánea, no calculada, ¿no? Como también nos decía Mónica, no es solo desde la cabeza, sino que sea vivir genuinamente entonces el estar, por ejemplo, en mi caso, el estar aquí rodeada de mis hijos, de mis papás, atravesando las emociones que tuve que atravesar, porque pues obviamente además se me despertaron cosas de cuando yo era niña, porque pues sigo siendo la hija de mis papás y siempre lo seré, ¿cierto? Y los papás conservamos ciertos rasgos con nuestros hijos, así nuestros hijos estén viejos. Entonces, ¿cómo yo me paro también en mi nuevo adulto y sigo siendo hija con toda la humildad y la gratitud, pero también soy la adulta y este es mi hogar, ¿cierto? Este es mi espacio. Entonces, esto fue hacer como todo ese tránsito otra vez para mí. Quiero que lo vayan ubicando con esa lista que hicieron ustedes de la vida en qué área los ha tocado de manera más específica. Entonces, ¿qué nuevo ser necesito yo ser? Tuve que con dificultad y todo, transitar el tema de decir ciertos no, de poner ciertos límites, ¿sí? De respetar ciertos espacios físicos, mentales, emocionales, y también respetarlos en los demás, ¿no? Porque eso es un espejo continuo. La vida nos está poniendo espejos para amplificarnos circunstancias. Entonces, me fui para allá. Hay una caída de estructuras internas. Este proceso de transformación en general, ¿de qué trata? Aquí esta imagen lo dice, la encontré, me parece muy interesante. Es saltar de la seguridad de mis creencias, de mi statu quo, de como nos decía Olga, una manera de funcionar, sí, cerebralmente que venía más o menos, que las vacaciones son no sé cuándo, que el horario de trabajo es tal, que yo voy, que tú vienes, que aquí se come de tal manera, que podemos salir a cine o no salir a cine. A saltar a la intuición de tu inconsciente, o sea, de esas estructuras externas están siendo reemplazadas, o más bien la vida nos pide que las reemplacemos por nuestra propia autorreferencia. Se me volvió a mover acá. Hacernos cargo de nosotros mismos, de nuestra felicidad y tomar nuestra vida en nuestras manos. Ver qué es justo en relación con mis valores y lo que no quiero que los demás hagan de mí. Me llamaba mucho la atención Patricia Fanador, y aquí pues lo podemos atar con lo que nos decía también Antonia del Ego, bueno, con todas las conferencias, con los órdenes de la ayuda, de que tanto ayudaba mucho, ahora ayudo poco, me desbordaba por los demás, ahora me recojo hacia mí, o era al revés, era excesivamente egoísta, individualista, y ahora debo ir más hacia los demás. Y Patricia hablaba que en esta época
es como si estuvieran aflorando los verdaderos valores de todos y cada una. O sea, se volvió fundamental, prioritario reconocer quién realmente soy, qué realmente vine a hacer acá, qué realmente es valioso e importante para mí. Es valioso compartir, es valioso servir, es valioso recuperar un espacio de individualidad, es valioso recuperar un espacio de intimidad. Entonces de pronto a alguno le tocó que vivía muy acompañado, ahora le tocó vivir solo porque quedó en su apartamento en otra ciudad y le tocó quedarse ahí sin hijos, sin compañía, sin, no sé, sin pareja, sin trabajo. Al que le encantaba ir a la oficina y era el workaholic de oficina total y compartir con los amigos, le tocó quedarse en su casa. Al que vivía libremente y al aire libre le tocó encerrarse. Al que por el contrario estaba muy en su casa, entonces la economía falló o algo y le tocó ponerse las pilas de otra manera, ir hacia afuera y hacer cosas que nunca se hubiera imaginado. Entonces, yo diría que más que fuera de compensar la polaridad, de vivir la otra polaridad, es como trascender esa polaridad para pasar a algo mucho más amplio. ¿Sí? Con los caballos hacemos un ejercicio muy lindo, me gusta mucho porque hablamos de la víctima y el victimario como dos polaridades y un más allá de, o sea, ¿qué es ser más allá de víctima? O cómo es vivir más allá de víctima o de abusador, más allá, es algo como desconocido, un nuevo campo, algo totalmente diferente y la vida nos está poniendo a sentir ese totalmente diferente. Algunos con más dolor, algunos con menos dolor y muy en relación con la resistencia que estamos poniendo al proceso, que ya vimos que la gratitud y el asentimiento son dos herramientas que nos ayudan a bajar esa resistencia, a decir, sí, me tocó aquí encerrado, ¿y qué hago con esto? Ay, pataleo, molesto, grito, paso la emoción y entro a un nuevo nivel. Entonces, nos preguntábamos, para la lista de aquellas cosas difíciles y también las fáciles, ¿en qué polaridad estaba viviendo habitualmente? ¿En qué polaridad estaba viviendo habitualmente? Ese es uno, y entonces la vida me está obligando a ver ese otro demonito, esa otra sombra que tengo yo allá adentro. Las dos preguntas claves. ¿Cómo? Dos preguntas claves. Ay, perdón, acá. Ya. Para que entremos a hacer un ejercicio. ¿Qué estoy evitando y qué tengo que soltar? Esas son las dos preguntas reales que la vida nos está poniendo en este momento. ¿Sí? De qué apegos tengo que dejar atrás, qué complicaciones. Yo, por ejemplo, siempre salía con mi cartera llena de cosas. Sí, yo no me maquillo así habitualmente, pero entonces eso llevaba una cantidad de cosas para maquillarme y echaba el esferito de no sé qué y el gelecito de sí qué más. De hecho, la cartera de las mujeres, ¿no? Que tenemos algunas, no todas, obviamente, pero muchas como yo sí. Tenemos fama de cargar una cantidad de cosas y que el que necesita una tijerita yo la tengo ahí, el que necesita el esfero, eso hay de todo. Y últimamente, pues que ni siquiera volví a usar la billetera que siempre usaba porque si le echo alcohol, pues el cuero se daña. Entonces una de plástico, así remanual, con la tarjeta, la cédula, el pase. Y en el bolsillo, porque a veces ni siquiera llevo cartera. ¿Sí? Ya, lo mínimo, lo mínimo. Entonces como que, ¿qué solté? Ay, pues una cantidad de cosas que cargaba, pues que eran metafóricas también de cosas que cargaba que no necesitaba realmente llevar. Y hago, entonces el mercado lo hago mucho más liviana y no tengo que ponerme a buscar allá en la cartera qué más y se me perdía la lista del mercado, etcétera. Cosas que pueden ser como, estoy hablando de cosas ahí muy, muy sencillas, hasta hábitos que tuve que dejar, ¿cierto? ¿Qué rutinas tuve que dejar y qué rutinas nuevas estoy creando? ¿Qué no estaba queriendo ver, por ejemplo, con respecto a la relación con mis papás, a cosas de mi infancia? ¿Qué no estaba queriendo ver con respecto al compartir con mi familia? O sea, también me sorprendía la manera como yo compartía, que yo creía que compartía. Y realmente en ese tiempo me di cuenta de cuán difícil es realmente compartir de cierta manera, ¿no? De una manera buena para las dos partes, desde la total presencia, por ejemplo. Pero pues yo estoy hablando de mí porque porque es lo que conozco, pero para cada una de ustedes ahí puede estar mirando en dónde está. Ya vamos a hacer un recorrido por esos ejes para que nos ayude el tema. Bueno, pero antes de pasar entonces yo les voy a invitar a que hagamos acá un ejercicio
de meditación, ¿les parece? Entonces las voy a invitar a que cierren sus ojos, se acomoden, tomen 3 respiraciones profundas. Tomen aire muy profundo, anclen sus pies muy bien en el piso, por favor. Y por un momento vamos a sentir nuestro cuerpo y a mirar al frente de esa lista de cosas difíciles y si pueden identificar un patrón, porque generalmente no es una sola cosa la que fue difícil, ¿cierto? Sino pudo ser un patrón de cosas. O sea, yo les estaba hablando, por ejemplo, en mi caso, de las relaciones, del compartir, de la soledad, del espacio, del tiempo, los límites, muchas cosas que involucran relacionarme con las personas. Para otros puede ser dejar ciertas rigideces, problemas con la salud, personas que se fueron de nuestras vidas. Hay muchas, muchas cosas. ¿Cuál es como el eje de esa situación que les tocó vivir? Y lo pongan al frente de ustedes, simplemente lo miren, como si miran si adquiere alguna forma, si lo ven grande, si lo ven pequeño, si se les hace un nudo en la garganta, si tiemblan, cambia la temperatura, lo que sea que pase para cada uno está bien, es solo un momentico ponerlo ahí al frente y mirarlo. ¿Está al lado de ustedes o estaría al frente o se movería o está arriba? Perciban, perciban eso que hay ahí si fuera una figura, qué tamaño, qué color, si grita, si habla. Si genera de pronto algo de inestabilidad, de ahogo, de garganta o en el estómago. Bueno, puede haber muchas sensaciones que están sintiendo ahorita, no las maximicen tampoco mucho, pero permítanse sentirlas. Creo que puede hacer haber una sensación de dificultad de hablar, de depresión en el pecho. Bueno, lo van a dejar ahí un momentico y van a volver a ubicarse muy bien dentro de su cuerpo. Y en este momento les voy a pedir que anclen sus 2 pies muy bien en el piso y por el pie derecho sientan toda la fuerza de su rama paterna biológica, sus papás, pues su línea paterna, las mujeres de la línea paterna, los hombres de la línea paterna, padre, abuelos, abuelo, bisabuelos, tatarabuelos. Bueno, simplemente perciban esa fuerza de su línea paterna masculina y sientan si hay algún cambio en esa pierna o en ese pie. Si hay diferencia entre un pie y el otro. Y ahora van a sentir la fuerza de su linaje materno, su madre, sus abuelas, esas mujeres que seguramente les tocó duro y porque circunstancias culturales dejaron de lado sus sueños, pero otras también fueron muy aguerridas y lucharon por conseguir muchas cosas, también fueron muy anclas de sus familias. Sientan toda la fuerza de ese linaje femenino. ¿Y cómo va subiendo esa fuerza por ambas piernas hasta llegar al corazón? Y permiten que llegue a su corazón a la velocidad y ritmo que esa fuerza vaya subiendo.
Y decimos, gracias por ser como fueron, con lo difícil y lo fácil. Con lo doloroso, con lo feo y también con lo que sí me gustaría. Gracias por ser como fueron. Como fue perfecto para mí. Sí a como fue. Y ahora, por mi cabeza, por el chakra de mi corona, entra una luz que también llega a mi corazón. Y se amplía esa gratitud que estoy sintiendo en este momento. Y digo también, gracias a esa fuerza espiritual, o el nombre que ustedes le tengan, gracias a Dios, al universo, a la naturaleza, a lo más grande. Gracias, gracias por lo que es. Gracias por el plan que hay para mí y gracias por el plan que yo escogí vivir aquí. A veces es difícil aceptar ese plan, esa tos. Es difícil aceptar que hay algo más grande a cargo y no nos permitimos, no podemos todavía aceptar la perfección de lo que hay en ese plan. Pero con lo que puedo digo gracias. Y continúo diciendo gracias. Simplemente la palabra gracias dentro de mi corazón, al ritmo que para cada uno esté bien. A veces es difícil decirle gracias a la incertidumbre, gracias al miedo, gracias al dolor. No es tan sencillo. Pero en la medida que puedo digo sí, gracias. Y reviso cómo está mi corazón, el área de mi plexo solar de mi corazón en este momento. Y nos empezamos a sentir todos unidos desde nuestro corazón, los que estamos acá reunidos, haciendo un inmenso círculo. Y ahora decimos, yo soy gratitud. Yo soy gratitud. Yo soy gratitud. Soy gratitud. Y miramos hacia el centro de ese círculo donde está ese eje de transformación que la vida nos está exigiendo a cada uno. En donde he vivido la experiencia más difícil de esos tiempos.
Y está la mía y está la de los demás. Me continúo repitiendo, yo soy gratitud. Y me permito ver o percibir con amor y compasión mi propio desafío y los desafíos de los demás. Y percibo si ahora el tamaño de esos desafíos es menor o es mayor. Si han cambiado de color, de ubicación. Si ha habido un cambio con respecto a ese desafío. Y continúo diciendo, yo soy gratitud. Soy gratitud desde la fuerza de mis raíces, desde la fuerza de la Madre Tierra, y soy gratitud desde la fuerza del Espíritu que nos creó, desde la fuerza de algo más grande, de la inteligencia universal, que tiene un plan mejor para nosotros. ¿Y cómo siento mi cuerpo en este momento? Si puedo percibirme como parte de ese círculo inmenso que agradece y contiene mis propios momentos difíciles y los momentos difíciles de los demás. Y digo a mi ser divino, a mi alma, gracias por permitirme vivir este momento de comunión con los que estamos acá. Este momento de presente y este momento de reconciliación conmigo, con mis circunstancias, con lo más grande que yo y con la tierra. Y poco a poco voy retomando mi respiración, mi presencia, muevo los brazos, lo que quieran, las piernas, los ojos, me estiro, respiro nuevamente y vuelvo aquí con mis ojos abiertos a este presente. ¿Cómo estamos? ¿Ya están llegando? ¿Estamos volviendo? ¿Alguien quiere compartir algo de esta experiencia? Luisa Cristina, abre tu micrófono, por favor. Luisa Cristina. Margarita, Sí. fue una experiencia gratificante, pues yo hace años me inicié en la meditación trascendental. Sí. Creo que confluimos en muchos puntos. Este momento Sí. no es a capricho. Yo creo que sí. Total. Dios ha permitido que nos volvamos a reencontrar después de tanto tiempo
Con Margarita estudiamos en el colegio. Somos compañeras a una vez de Sí, pupitre. fuimos compañeras del También. colegio. Hay grandes recuerdos compartidos, porque realmente la época de colegio es la más linda, donde quedan inmersos en el corazón, en la mente, los mejores momentos compartidos. Sí, yo me inicié en la meditación trascendental gracias a un ser de luz que es mi hermano Mario. También asistimos, fue una experiencia muy bonita porque retomé esa meditación, porque a mí no se me ha olvidado mi mantra, he sido un poquito desordenada, desjuiciada en practicarla, porque la meditación trae a nuestras vidas muchas fortalezas, el hecho de aprender a respirar, de sacar, de exteriorizar, de hacer una reingeniería para ser mejores personas, pese a las dificultades de la vida. Es un momento en que me sentí bien porque volví a sentir lo que es experimentar esa meditación trascendental. Yo me inicié en la 97 con Edith Knight. También asistí muchas veces a Hacienda Santa Bárbara. Somos grandes amigos con Elmer y Angelita, los dueños de la Era Azul. También experimentamos momentos de, ¿cómo es que se dice?, de sanación pránica con Valeriano Tobón. Yo creo que en este momento es un momento bien importante y muy bonito, porque esto de la pandemia pues ha sido una lección, un mensaje muy claro y contundente de Dios y la naturaleza, que nos invita a hacer reingeniería, a reinventarnos, a cambiar de actitud, a dejar de lado los egos, el narcisismo, el egoísmo, a ser personas integrales al servicio de los demás, por encima de títulos, porque lo más bonito es poder servir, ser humilde, empezar con los de su casa, porque este proceso también, pues obvio, trajo un cúmulo de sentimientos encontrados, porque nosotros jamás pensamos que esta pandemia iba a tocar a todo el planeta, ¿cierto? Nosotros lo tomamos como en broma. Allá, en China, en Sí, Asia, allá en China, en donde Europa. está pasando, nosotros no nos va a tocar, nosotros nos cuidamos, dejamos de saludarnos, que con el codo, que con la punta del zapato, le sacamos la parte como jocosa al momento. Pero sí ha sido crucial para nuestras vidas vivir este momento que estamos enfrentando todos, pero yo sé que de la mano de Dios, porque por encima de todo esto hay una fuerza superior, una energía que lo rige todo, que es Dios. Yo sí soy católica y totalmente convencida que en este momento debemos unirnos en oración para poder salir adelante y superar esta pandemia, que ha sido una crisis que ha alterado el orden mundial a todo nivel, en lo económico, social, a todo nivel. Entonces, yo creo que sí nos está invitando a que replanteemos muchas cosas, a que hagamos una reingeniería para ser mejores personas. Pero qué bonito volverme a reencontrar con mi querida compañera de colegio, a la que quiero y aprecio mucho. Gracias, Margarita, por tomar la invitación. Fue una experiencia muy bonita, lo sentí en el corazón. Ese corazón se aceleró en el momento que decíamos, yo soy grato, el tema Ay, de qué lindo. retomar a mis dos seres queridos que yo ya los perdí, lastimosamente. Pero de la mano de Dios ahí vamos, Margarita. Claro que Y qué sí, lindo Luisa. que me hayas invitado a estas sesiones, porque realmente hoy la estoy disfrutando mucho, y mira que convergemos en unos puntos, y esto no es a capricho, Dios es el que permite que Nos nos convoca. volvamos a reencontrar. Sí, señora. Muchas gracias. A ti Es un por tu momento muy compartir. bonito. Muchas gracias y te acompaño en ese Claro cambio que sí, Margarita. con esos seres Sí, queridos que claro, siguen estando en claro el que sí. corazón y Claro, también ellos en ya la piel. partieron, sí, hace mucho tiempo, pero Sí, todavía me hacen falta, ¿no? claro que Sobre todo sí. mi mamá, sí, ya mi papá hace más de 20 años que partió, mi mamá también. Entonces, yo sí le digo a Dios que es una bendición muy grande tener al papá y a la mamá en este momento. Y Gracias, pues Luisa. en este momento la convivencia, ¿no? Nadie es Sí. perfecto, pues hay choques, pero yo convivo con mi grupo familiar, gracias a Dios. Sí tengo una familia bonita, nos estamos apoyando en lo económico, en una voz de aliento, con oración, que es lo más importante, con una parte espiritual, que es lo que le aviva a uno la llama para ser mejor persona cada día. Fortaleza. A ti, gracias y te mando un abrazo desde mi corazón. Gracias, Luisa Lo mismo, Cristina. Margarita, qué rico volverte a ver. Gracias. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Aló? ¿O estamos calladitos? ¿Elba?
fue un ejercicio muy lindo, que me transmitió una energía muy bonita y además ese poder evocar esos seres amados que son los co-creadores de mi vida, pues me encantó porque sentía las fuerzas como vibraban en mi cuerpo y hasta que llegan allí a mi corazón y con esa fuerza. Y poder contrastar cuando decías tú aquello que habíamos, digamos, visualizado al principio de todo lo que está pasando y todo lo que nos está llevando precisamente a esa transformación, cómo lo podía yo identificar antes y ahora finalmente. Y qué bonito porque sí, realmente hubo una transformación. De eso que yo sentí, experimenté al mirarlo y Sí. de frente y ahora lo que sentí, porque se Ah, ok. redujo, mantuvo el color, pero se redujo en tamaño. Ok, es como que sale nuestra ser, sale nuestra fuerza. Y yo soy más grande que esa circunstancia, ¿cierto? Es una Exactamente, circunstancia, es todo, pero yo, como dice, exacto, yo puedo con ella porque tengo muchas fuerzas para poder vivir y gestionar ese momento que me lleva a esa transformación. Gracias, Elba. tal cual. Muy lindo. Gracias. ¿Alguien más quiere compartirnos? Bueno, aquí. Bueno, yo, Olga. Sí, Lucia señor. Margarita, es Sí. que la imagen que tengo ahorita al frente, que es como el avestruz y el señor metiendo la cabeza dentro de Sí, la tierra, sí, tal cual me sentía yo con alguna situación que pasó acá. Es que es lo más fácil, ¿no? sí, Y no claro. quiero saber de nada y entonces me meto ahí. Entonces, Sí, cuando hacemos este ejercicio que hoy hicimos, es como llenar su espíritu, su corazón de una luz que lo empodera a uno y le dice, hola, saca esa cabeza de donde la tienes metida, esa oscuridad. ajá. Sal de ahí y mira a tu alrededor y detente a reconocer a quienes te rodean o el factor que te está molestando tanto. Hazle frente, ponle la Sí, cara, ponle ¿sí? la cara. Ajá. Ponle la cara, no te escondas. ¿De qué te escondes? De evitar que nada. Fue una experiencia muy hermosa, sentí la fuerza de que la energía que me dejaron mis seres queridos, como fue mi padre y mi madre, y, y es ahí en donde uno dice, bueno, ellos tuvieron toda su existencia y con tantos hijos, porque soy la número 11 de Wow. todos de los 11 hijos de Sí. ellos. Y entonces, ¿cómo nos sacaron adelante a todos y qué adversidades pasarían ellos también? Y mira la fortaleza y ahora yo me derrumbo con esto, no. Entonces fue como adquirir una paz, una luz, una fuerza muy especial que dentro de mí empieza a trabajar de verdad. Ok, qué Yo, lindo. como te dije una vez más, definitivamente la gratitud y todo esto tan bonito que he vivido en todo este ciclo de conferencias, para mí ha sido de lo mejor. Te Ay, agradezco qué lindo. muchísimo también Qué y muy lindo poder lindo. vivir esa gratitud. Qué rico, Sí, qué rico. Bueno, gracias. gracias, Bueno, Olga. ¿Alguien más con quiere gusto. compartir o continuamos acá? Porque la pregunta que viene ahora es, bueno, la pregunta no es, estas son las preguntas que, esas dos preguntas son las fundamentales. Yo voy a hacer ahorita otro barrido de preguntas, pero simplemente ilustrativas para que si hay alguien que todavía no ha cogido por dónde es que me está cogiendo esto a mí, esta circunstancia a mí le ayude a agarrarlo, digamos, a ver cómo es ese eje. Pero son las dos preguntas fundamentales, ¿cierto? Con esto, con estar aquí, con esos sentimientos complejos que ha habido con estas circunstancias, con esas de pronto partidas de gente cercana hace poco. Si ustedes se dan cuenta, o bueno, en la experiencia para mí ha sido que hay mucha gente mayor que se ha ido, ¿sí? Que nosotros con mi marido con mi marido hacemos una lista de las personas conocidas o conocidas de conocidos que se han ido, que generalmente son personas mayores. Estamos aterrados pues desde que en un año esto es impresionante ese cambio, ¿cierto? Como que esa raíz se está moviendo tanto. Entonces, ¿y qué me genera eso a mí? ¿Qué estoy evitando ver o qué tengo que soltar? Esas son o sea, la tarea, el punto es que ustedes se puedan preguntar eso en este momento, ¿qué tengo que soltar? Así como yo decía la cartera, pues que es metafórico, de todo lo que cargo,
¿qué tengo que soltar? ¿O qué estoy evitando? ¿Qué estoy evitando? ¿O qué estaba evitando? ¿Empoderarme hacia qué, por ejemplo? Ya vamos a mirar esas preguntas. Entonces, este nuevo paradigma implica un nuevo ser. O sea, la mariposita que veíamos allá, que viene de un gusanito, él no puede volverse mariposa y seguir comportándose como un gusano, ¿cierto? Porque el gusano se arrastra y la mariposa vuela. Entonces, él no estaría siendo el ser que necesita ser luego de ese proceso de transformación. Entonces, ¿cuál es el ser que yo necesito ser luego de este proceso de transformación, de todo este cambio de paradigma? Me gusta mucho esto que me lo mandó otra compañera de colegio, mi querida, de la Clemencia Botía, que dice, eres tierra, no te seques. Eres aire, no te ahogues. Eres agua, no te agites. Eres fuego, no te apagues. Y esto nos pone en el proceso de la polaridad, otra vez que nos veamos desde la polaridad, ¿cierto? ¿Estamos muy etéreos, demasiado etéreos? ¿O nos falta un poquito más de idealismo, de sueños, de visión, ¿cierto? ¿Me consumen las emociones o no siento nada, ¿sí? Soy totalmente impulsiva, reacciono, o me quedo con mis proyectos, estoy hablando de polaridades, ¿no? O me quedo con los proyectos, con las ideas y todo como en nada, solamente ahí, quietico, no actúo. O me falta realismo, acción, concretar, ¿qué es lo que me falta o qué es lo que me sobra? O me dedico a concretar cosas y me vuelvo un hacedor impresionante y me olvido de sentir. Vuelvo a esta espiral que les decía yo, que me gusta. Y en el Apocalipsis hay un pasajito muy lindo que dice, estoy haciendo la creación de un nuevo mundo. El mundo del pasado se ha ido, entonces yo qué ser tengo que ser ahí. En resumen, lo que nos pide esta transformación es ser auténticos, lo que les decía, con nuestros valores, realmente qué quiero, qué es lo que realmente resuena conmigo, cómo puedo dejar de actuar de acuerdo con el que dirán en la búsqueda de reconocimiento, el miedo a la soledad, por ejemplo. Entonces ser auténtico y ser, una vez que me sincero conmigo mismo, cómo ser congruente en mis acciones con respecto ya a mi forma de vivir, con respecto a esos valores que realmente me definen. ¿Cómo lo puedo hacer amorosamente conmigo para vivir esta evolución? ¿Y cuáles son esas polaridades que yo tengo que equilibrar y trascender en mí? Venimos de un mundo de creencias, de estructuras rígidas, movimientos dirigidos, gobernado por la materia, tiempo lineal y cronológico, inconsciente, mundo polar, un mundo newtoniano. Eso lo podemos ver en diferentes ámbitos, ¿cierto? Por ejemplo, la religión sobre la espiritualidad, no porque riñan, ¿cierto? Pero digamos que de alguna manera podríamos haber entregado la referencia a dogmas y haber dejado realmente nuestra espiritualidad de lado. Entonces pasamos de un mundo de creencias a experiencias, de esas estructuras rígidas a estructuras flexibles y autoorganizadas que se van adaptando con el momento, que van creciendo, que se van moviendo. De un momento pasamos a un mundo de autorregulación planetaria y climática, o sea, es algo que no da espera, donde nos toca a todos tener acción al respecto. A ver si todavía hay tiempo porque el planeta lo pide, o sea, la sostenibilidad lo pide, todo lo pide para que podamos sobrevivir como especie. Veníamos de un tiempo, de un espacio físico a un espacio virtual, pues la prueba es que estamos aquí reunidas, unidas profundamente, sin necesidad de estar en el mismo espacio físico, donde todo sucede además online, ¿no? Antes nos mandaban la carta, el telegrama, la noticia llegaba un mes, 2 meses después. Ahora la noticia llega acá ya demasiado, ¿no? Casi que antes de que se haya producido. Veníamos de un mundo muy inconsciente, de sentirnos que éramos nuestras creencias, que éramos nuestras emociones, a darnos cuenta que esos también existen y son partes que existen dentro de nosotros, pero que somos algo más que eso. Venimos de un mundo de mucha separación y exclusión a un mundo más exclusivo, más inclusivo, más responsable, donde, claro, hay cosas que de pronto nos muestran la exclusión, ¿cierto? No, que el muro que van a construir entre México y los Estados Unidos, ese tipo de cosas, es excluyente, pero esa exclusión precisamente lo que nos está haciendo es ver la necesidad de incluir, ¿no? Y de un mundo newtoniano, muy de materia, pues a un mundo cuántico donde todo sucede en unos saltos gigantescos. Venimos, como yo digo, de un mundo del Dios del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, ¿cierto? Antes era como que nadie oiga, que nadie vea, que nadie entienda. Ahora dice la Biblia, el que tenga, ahora no siempre lo ha dicho, pero creo que lo estamos empezando a entender más, el que tenga oídos para oír,
que oiga, y el que tenga ojos para ver que vea, que no te cieguen ni te engañen las tentaciones de este mundo. ¿De qué te vale ganar el mundo lejos de Dios si pierdes tu alma? Nos dice el Señor. Y aquí cuando hablo de tentaciones de este mundo, yo no solo estoy hablando más que todo como de dejarnos caer en la tentación de no ser quienes realmente somos, los seres divinos y espirituales que realmente somos, de valorar realmente lo que somos, la divinidad en nosotros, y no como convertir a dioses a una cantidad, en dioses a una cantidad de referentes externos, que pueden ser creencias especialmente, y también pues hábitos, por ejemplo, ciertas rutinas. A esas se pueden convertir fácilmente en nuestros dioses. La misma voz del papá y de la mamá, no integrados, sino lo hago por las lealtades invisibles, lo hago como lo hacía mi papá. No tengo que hacerlo como lo hacía mi papá, puedo honrar a mi papá, pero hacer algo diferente con mi vida, aún más amplio, que es lo que realmente vine a hacer. Entonces, esas polaridades, no lo voy a repetir acá, más bien voy a pasar acá. Bueno, ya vimos de la autenticidad, la congruencia, los valores propios, pero voy a hacer un breve recorrido por estas preguntas muy rápido, pero para que les den como ejes. Reconozco lo bello y valioso de mí, cuál es la relación con mi cuerpo, me doy lo que necesito, genero abundancia para mí mismo, genero autonomía por mí mismo a través de algo, de un don que es mío, o sea, entrego, no sé, mi gracia, entrego mi arte, entrego mi facilidad de conversar con las personas, entrego, comparto mi abundancia, comparto mi belleza, no sé qué tipo de cosas, cuáles son tantos dones que hay en mi música, mi capacidad de organizar, mi habilidad matemática, no sé cuál, estoy compartiendo eso, estoy apegado a lo que poseo o excesivamente desapegado. Miremos siempre esto, recuerden que se puede vivir como las dos caras de la moneda, ¿no? ¿Qué creo del dinero? O sea, ¿qué creo de las creencias que tengo? ¿Cómo me organizo en mis hábitos y rutinas? ¿Cómo cuido mi salud? ¿Cómo sirvo a otros? De pronto este tiempo me ha permitido generar nuevos hábitos más saludables, o por el contrario he dejado otros hábitos, o soy demasiado rígido con mis hábitos, con mis horarios, con mis asuntos y necesito es flexibilizarme. ¿Qué está pasando con esas rutinas? ¿Trabajo en lo que me gusta o por lo menos le dedico un rato a lo que me gusta? Otras preguntas pueden ser, ¿cómo es mi relación con la autoridad? Para luego serlo yo, para ser el líder, para asumir responsabilidades. Tengo descuidado a ese líder que hay en mí. La vida me impulsa a asumir responsabilidades, a cumplir metas, a liderar a otros. O por el contrario, lo he hecho tanto y desde la fuerza que habría otra manera de hacerlo diferente. Estoy apegado a una forma de pensar, a unas creencias. Creo que las cosas deben ser así, no hay otra manera de hacerlas. O dudo de la forma en que me expreso, de la forma en que me comunico. Tengo algo guardado para decir que no he dicho, no he perdonado. Me embolato en pensamientos que no me aportan nada nuevo a la vida, en opinar como sin sustento, en hablar por hablar. ¿Cómo está mi equilibrio entre el dar y recibir? De pronto estaba dando mucho, sin darme cuenta me desgastaba, agotaba mi energía, o dando muy poco en una zona de confort dedicado a recibir. ¿Cuál es mi relación con la soledad y el abandono? Tengo cosas pendientes, relaciones pendientes que sanar. No digo que yo tenga que volver a ser amigo, pero sí relaciones que sanar. ¿Qué patrón de vinculación tengo? ¿Desde dónde me vinculo? ¿Siempre desde que yo soy el mandamás y se hace lo que yo diga únicamente? ¿O me vinculo desde volverme veleta de hacer lo que los demás quieran? ¿Qué restricciones tengo para mostrar mi diferencia, ¿no? mi autenticidad, para mostrar lo que realmente creo, lo que realmente soy, para mostrarme al mundo? ¿Cómo son mis vínculos con los grupos? ¿Tengo un grupo de apoyo? ¿Tengo un grupo? ¿Cómo me relaciono con los vínculos? Con los aspectos de pronto sociales, con grupos económicos, con grupos de trabajo, con grupos de amigos. Bueno, ¿con qué relaciones sociales tengo? ¿Dónde me muevo? ¿Estoy siendo fanático de algo? ¿Cómo es mi contribución a través de un proyecto? O sea, ya tuve hijitos, esos fueron proyectos. Ahora, ¿qué proyecto nuevo de vida tengo? ¿Qué voy a aprender? ¿Qué puedo compartir? Ese hogar interno, ¿qué tipo vivo cómodamente? ¿Me gusta mi espacio, mi lugar?
¿Cómo me gustaría sentir ese hogar interno? ¿Qué emociones me gustaría sentir? Ay, o tolero sentirme medio excluido, medio arrinconado por la gente con la que convivo, por ejemplo. Actúo compulsivamente o me anclo en otros para buscar seguridad emocional. Tengo heridas de infancia que aún no he sanado. También esta circunstancia nos puede estar revelando partes mías que nos negamos, partes nuestras que nos negamos a aceptar. No, yo no soy así, yo no soy. Y para eso es mágico ver a los demás, ¿no? ¿Qué dicen los demás de mí? Como dice, cuando el río suena, piedras lleva. No digo todo, pero hay alguito que las relaciones nos pueden estar mostrando a que yo no me acepto. No acepto de pronto los cumplidos o no acepto ciertas cosas que también me dicen, como así sea con beneficio inventario. ¿Qué tan manipulador soy? A veces no nos damos cuenta de cuánto manipulamos y somos estrategas con los demás. Mis relaciones son muy dramáticas, muy explosivas. ¿Qué traumas y experiencias de abuso, de dolor, del pasado, de la infancia no he mirado y me sabotean actualmente? ¿A qué creencias estoy apegado? ¿Qué me falta desbloquear? ¿Qué aporte entrego a la vida? ¿Cómo es mi relación con la espiritualidad, con la divinidad, más allá de normas y creencias? Bueno, estoy haciendo acá, comentando varios ejes. Mi salud, bueno, hay muchos ejes en las cuales, sobre los cuales trabajar. Yo quiero aquí agradecer un momentico a María Soledad, como le dije, a Delia Clemencia, a Patricia, a Daniel, Pablo Flores, Brigitte Champetier, a Anthony de Melo, de quienes he tomado muchas cosas para compartir en esta presentación. Entonces, no sé si alguien quiera comentar algo más, si nos quiera compartir su eje de transformación en este momento, de lo que se ha dado cuenta, no sé, en fin, aquí apertura para todos, yo agradeciéndoles permitirme compartir esta exploración. Y también hay unas cositas acá en el chat que quisiera comentar antes de dar, no las he leído, de dar la palabra. Nos dice Ana Cristina, la gratitud nos saca de la posición de víctima. Luisa Cristina, alegre y bendecido día. Bueno, ya nos habló ella. A ver, yo voy por acá. Rosalena Cárdenas nos dice, es muy válido porque como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga, exactamente lo que no alcanzamos a ver de las circunstancias. Luisa Cristina, definitivamente todos los días agradecer al Padre Creador por todas sus bendiciones, el don de vida, el pan y la familia. A ver. Luz dice, el ejercicio que hicimos fue especial y nuevo para mí, recordar, sentir y presentes a mis ancestros maternos y paternos me dio paz, reconocerlos con sus valores y dificultades, sentí amor y gratitud por todos y cada una, a cada uno, ay, perdón, tan linda María Carolina, muchas gracias por tus comentarios y a Alexandra. Bueno, quisiera preguntarles si hay algo que compartir, si alguna encontró un eje, encontró una respuesta que tengo que dejar o que estoy evitando como algo concreto, porque eso nos ayuda a todas las demás a encontrar cosas, ¿no? Esos compartires enriquecen muchísimo. No sé si hay alguna que quiera compartir. Gaby. Sí, gracias. Pues para mí, yo el ejercicio lo estoy haciendo desde que nos enviaste la invitación, porque me Sí, parece muy rico poder como sentarse uno en su momento y pensar, bueno, qué ha pasado en estos meses. sí, Y porque yo he tenido una sensación con muchas personas de que mejor me quedo callada porque las siento tan angustiadas y que pues tienen tan poco dominio de sí que me da pena porque yo no tengo esa sensación. Entonces, claro. con quienes he sentido que puedo aportarles algo de lo mío para que puedan ayudarse ellos mismos a mirar de otra manera, lo hago, pero cuando siento que lo prudente es quedarme calladita, mejor lo hago así. Pero el ejercicio contigo me reivindicó, porque entonces tomé papel y lápiz y en verdad. Y te digo, sí, te lo digo así como lo siento, el primer renglón Sí. fuiste tú. Ah, El de gratitud, el de regalos. Porque claro que llegué a ti mira, es toda una escala.
Sí, Otro regalo que tengo es haber podido tener a Filipos de Vin como maestro, sí. porque yo me soñaba alguna vez hacer un taller de él. Y en Ay, este qué momento bello. lo tengo. Entonces, a través de él, llegué a Patricia Sí, y pude meditar 33 días de la época pues, que ella nos ofreció ese las regalo. Y meditaciones, a sí. través de esa meditación, entonces, te conocimos a ti. Y Sí. eres, y cuando me pongo a hacer el balance, eres de mis regalos en este tiempo. El haberte conocido, lo que nos estás Ana, tú mismo ser, esa generosidad y espontaneidad en compartirnos tu sentir, me ha ayudado a crecer muchísimo, muchísimo, Lucía Margarita, y necesitaba expresarte que eres mi primer renglón en la lista de regalos. Ay, tan bella, muchas gracias. Bueno, lo Gracias. otro es que me han ampliado muchísimo las posibilidades de comunicación, porque claro, ahora las personas, a pesar de que tengan teletrabajo y eso, hay mayores posibilidades, o porque generemos grupos de conversación o un club de lectura, o es más, porque como estamos en casa, entonces nos podemos llamar, porque Sí, antes era uno que no le daba pena porque estaba en la oficina, o porque de pronto iba en la calle y que miedo sacar el celular, en cambio ahora no, porque estamos en casa, entonces ha posibilitado eso. También sí. a nivel de lecturas, yo en la vida me soñé que yo me fuera a leer en 3 meses la Ilíada, la Odisea, los mitos griegos y Dante y la Divina Comedia. Pues, Wow. en la vida me lo soñé y nos lo hemos gozado Elba y yo. Estamos juntas en ese encuentro de lectura y hemos aprendido lo que no está escrito en ese Ay, qué de la Divina, delicia. Qué delicia. una cosa así salida de todo horizonte. Y uno de los principales regalos es que encontré el amor nuevo. El amor Ay, qué para mí belleza. ha sido fundamental. Qué lindo, qué lindo. He podido bajarme de cargas las que no se imaginan. Entonces ha sido muy, muy interesante, mayor conciencia del ser. Bueno, pues les resumo en que son escritos así como a la carrerita, Sí. 16 regalos. Ay, qué belleza. Apenas tengo 7. ¿De qué, La perdón? que en cambio que de regalos tengo 16. Sí, ya. Ujú. Pues hacía la carrerita, faltando. Sí. Pero de las dificultades apenas tengo 7. Una de ellas, que para mí ha sido la más dura, es la falta de los abrazos. La falta de Ah, contacto. no, 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 eso es impresionante. Menos mal cuando voy tendido energético, a eso sí lo puedo abrazar, porque Ay, qué te belleza. digo que es impresionante no poderse abrazar. Eh, y bueno, hay cosas pues baladíes, como tener que usar el choca usarlo para momentos de encuentro, para ir a la Sí, Eucaristía, etcétera. Pero cuando es todo el día, porque entonces tengo que ir a no sé dónde, no sé dónde, no sé dónde, pues como el primero de cada mes que son las vueltas, es sí. horrible. Bueno, pero sí me ha golpeado mucho ¿Lo de la sobre qué, todo perdón? Se te lo de perdió. las muertes. Sí, No sí, sí, tanto sí. por la trascendencia de la persona, que sabemos que obviamente va a un mejor estar, Lugar, sí. Ujú. o pues si no mejor es su transformación y es su trascendencia, Sí, sino por el no poder acompañar. Eso sí me dolió, pero hasta el tuétano. Ahora, gracias a Dios, ya podemos en un número más, reducido, pero sí. sí, Ujú. pero podemos acompañar. Pero Sí, no poder acompañar, eso ha sido muy doloroso. no poder Muy, muy, acompañar. sí. Entonces, ese sí es como de los, pues de los De los más malucos. difíciles. Sí. Sí. Ay, Y gracias. sí, eso les quería compartir. Gracias por tu compartir, que nos enriquece mucho y bueno, tu sonrisa, empezando por eso, tu gratitud. Divina. El compartir de esas cosas lindas, como tú dices también, ay, tengo una lista de 16, qué lindo poder tener una lista de 16 y seguramente tienes más en tu corazón ahí que no las has escrito, estoy segura porque te conozco aquí. Y, y esas difíciles, ¿no? Esa dificultad también de no acompañar, eso me dolía, pasar por ese dolor. ¿Y qué más me dice eso? ¿Qué más me dice eso? Venga, yo me agarro y me voy. Claro, nunca es lo mismo, pues necesitamos el contacto, pero ¿cómo más me puedo abrazar? Qué puedo abrazar de mí, no? También te invita a eso. Ay, gracias, muy, muy generoso tu compartir. Muchas gracias. A Gracias, ti. Gabriela. Y,
aquí, a ver, yo miro. Muchas gracias, las gratitudes de todas, María Carolina. Me queda lo de pasar por el cuerpo para la transformación, las creencias como dioses y el encontrar el foco de a qué venimos ahora, en algo más grande, poner los dones al servicio de los demás, tal vez, ayuda a nuevos proyectos, encontrar nuevos ejes de sentido. Eso es lo que me deja hoy esa experiencia. Ay, qué maravilla, Carolina, qué belleza, porque creo que tienes tantos dones para compartir. Entonces me parece súper lindo. Bueno, acá tenemos otros comentarios. Me dice Patricia, otra compañera de colegio muy querida con quien me reencontré en estos tiempos, también de pupitre. ¿Qué debo hacer para descubrir y desbloquear los miedos? Bueno, eso tiene como niveles, ¿no? Yo iba a hablar precisamente de eso. Hola, Luchi, ¿cómo Hola, estás? ¿qué más, Dorian? Hola a todas. Hola. Bien, bien, las amo. Estoy feliz de estar aquí contigo. Ay, qué Iba a como unir varias cosas de las que tú dijiste, y es que pues no hay que buscar, esto va para la persona que está hablando del miedo. Patricia, esto sí. va para, esto va para ella y para todas, obviamente, mi compartir. Sí. Uno de los ejercicios que he tenido que hacer aquí durante la pandemia es primero meditar mucho para encontrar dentro de mí, bueno, esa conexión y encontrar todas las respuestas que tenía que encontrar, porque me sucedieron muchas cosas, pero dentro de todo ese ejercicio que hice con la meditación y todo, me di cuenta que el miedo se va. No sé qué pasa. Vemos la vida o vi la vida de una manera diferente, sin miedo, porque pienso que el tema de la pandemia tiene que ver mucho con el miedo a morir. Yo me guardo porque no quiero morir, no quiero contagiarme, no quiero morir. De pronto yo también lo tenía, y para eso entonces hubo una sobredosis, porque a mí le dio a mi hija, a mi papá de 92 años, a mi mamá de 90 años, y todos salimos adelante con el tema del COVID. Al enfrentar esa realidad y saber que lo teníamos, no simultáneamente, pero fue 8 días a los 15 días el otro y cosas así, no podía ir a visitar a mi papá y a mi mamá porque ellos me podían contagiar o yo los podía contagiar en esos momentos. Y bueno, el miedo se fue, yo acepté la muerte. Si la idea era que me iba o que nos íbamos a morir, o el que le tocara y le correspondiera, pues se iba a ir. Y era ese mi ejercicio con todo lo que estaba pasando, es decir, el miedo a la muerte, aceptar la muerte como una parte de la vida, y eso lo encontré dentro de mí. Y el tema del contagio, por ejemplo, lo he tenido que trabajar mucho porque finalmente creo que le va a dar al que le tiene que dar. Y si le da, es para hacer un ejercicio interior, no mirarlo con ese miedo de morir. En cuanto a ese pánico que tienen muchas personas, no, yo no le tengo miedo a morir, pero sin embargo aquí me meto y me enconcho y yo no quiero ni respirar porque de pronto se viene el COVID y me pasa y me dan cosas y me muero. Y ese miedo, ese pánico, yo creo que también nos ha llevado mucho a otro tipo de enfermedades, como por ejemplo depresión. A mi mamá le dio, por ejemplo, un derrame, una ACV, por estar encerrada y quieta en la casa. Entonces veo que hay otro tipo de enfermedades que son como anexas a esa, que no me da, pero me dan otras cosas. Entonces, ese trabajo interior, este momento es para hacerlo. Y esos miedos hay que superarlos. Es lo que les puedo compartir de lo que yo he tenido que vivir, que ha sido muy complicado. 14 personas dentro de mi familia
se contagiaron, 2 murieron, pero no porque tenían COVID, sino porque tenía cáncer y les dio COVID, y porque tenía otras enfermedades asociadas y les dio COVID, no por el COVID, sí, exactamente, sino porque tenían complicaciones adicionales. Bueno, no, me extendería mucho si me pongo a hablar. Mi papá le tocó quedarse solo con neumonía en la clínica, nosotros no podíamos entrar y no podíamos preguntarle nada, pero yo me abandoné, lo que es y lo que va a hacer será. Y papi fue saliendo, y cuando salió, yo me quedé aterrada, papá, sí, ya pasen por mí que mañana salgo. Ok, perfecto. Y era una oportunidad que la vida nos daba de compartir otras cosas. Eso era todo lo que quería decir. Ya. Gracias por tu generoso compartir, porque pues sé de esas vicisitudes tuyas en estas épocas, Sí. que sin duda han puesto a prueba mucha fortaleza, ¿no? Como realmente empoderarse y sacar, ponerse todo lo recibido durante este tiempo para ir Sí. adelante. Entonces es muy, muy valioso tu compartir, porque claro, esta circunstancia realmente nos enfrenta con el miedo mayor, ¿cierto? Porque pues ahí está el Sí. miedo al abandono, el miedo a la soledad, pero pues está ese miedo mayor a la muerte, a eso desconocido total de qué va a pasar. Entonces, enfrentar ese miedo es palabras mayores, ¿no? Y vivirlo Sí. muy de cerca es como entregarse a ese miedo, ¿sí? Entregarse a esa experiencia, Exactamente. es la entrega, es la rendición, ¿no? Entonces Es quiero la aquí, rendición. sí, quiero aquí, ay, no sé, hay un ruido acá, pero no sé, complementar con lo que nos pregunta Patricia. Em, a Daniel Tripol yo le escuché un día, fue muy lindo, muy valioso para mí eso que dijo, decido no tener miedo. Y yo te digo que yo lo he experimentado porque yo en mi vida he tenido crisis de pánico. De hecho, no hace mucho tuve una crisis de pánico. Y como de pánico, de paranoia horrible. Y es una, digamos, ese es un grado muy intenso del miedo, ¿cierto? Porque uno en ese momento tiene visión de foco y parece que todo, ni siquiera lo demás existe, la razón se obnubila, es muy complicado. Y lo único, a mí me ha servido mucho a lo largo de la vida y de esos momentos que he pasado por eso, es entregarme a esa experiencia o aún hacerlo a través de un proceso consciente, por ejemplo, de memoria celular, o lo hago yo misma, conmigo misma, y es cuando estoy en ese momento del pánico, pues si estoy sintiendo pánico, siento más pánico, ¿sí? Y entonces aumento, eso desde la PNL, aumento, amplifico esas sensaciones, estoy así respirando fuerte, pues respiro más. La piel está de gallina, pues más piel de gallina. O sea, como que amplifico todo de una manera impresionante. Y luego como que es como que uno, como si algo se soltara. O sea, es cuando uno lo trasciende, pasa uno como a otro estado que ni sabe en qué ese momento se dio cuenta. O sea, vivir ese miedo puede ser, depende del miedo que sea en un ambiente pues controlado, de pronto con ayuda de un terapeuta, o uno mismo, si es algo que no lo sobrepase a uno, pues en el propio autocuidado, vivirlo, sentirlo, pasar el miedo por el cuerpo, ¿sí? Bueno, me entrego a esta experiencia de miedo que estoy sintiendo en este momento y la vida con todo. Te pongo un ejemplo, con un dolor de cabeza puedes practicarlo. Me está doliendo la cabeza, venga, no voy a tomarme nada, no voy a oír el dolor de cabeza, me siento conmigo, me acuesto y venga, dolor de cabeza, lo siento más ampliado. Es como si yo magnificara la experiencia y al magnificarla la trasciendo. Entonces esa es una parte. O pues como te digo, con ayuda de un terapeuta, memoria celular, unas pistas que me dices cómo descubrir los miedos. Entonces es a veces qué dejo de hacer. Hay muchas cosas que dejamos de hacer por miedo. ¿Por miedo a qué? Al que dirán y no nos hacemos los bobitos y mieditos que nos hacemos así los loquitos. Ay, por ejemplo, postergar cosas, ¿sí? Ay, no, mañana lo hago. Mañana llamo a Juanito, ay, tengo que contestar esa llamada, por decir alguna cosa. Y no lo hago. Porque ahí hay un miedito que está detrás. Ay, tengo que enfrentar o confrontar el hablar con Juan. Tengo que decidir, puede ser que sea una persona que me cueste decidir, entonces tengo que decidir, entonces postergo, pospongo, procrastino cosas. Entonces, lo que te generan los demás, lo que sientes en el cuerpo, son maneras de ir descubriendo los miedos, las circunstancias. ¡Ah!
ante esto, ante lo desconocido, o sea, como ubicar ejes hacia la soledad, hacia el abandono, hacia lo desconocido, a no tener la razón, a no ser reconocido, a no tener éxito, a que qué dirán si tal cosa, o los miedos más grandes, como te digo, hasta el miedo a la muerte. Es como ver qué estás sintiendo, ¿no? Y de ahí vas descubriendo esos miedos. Entonces, pues podríamos hablar luego, si quieres, hay muchas maneras de irlos gestionando, pero hay una parte mental importante y es decidir no tener miedo, decidir enfrentar las circunstancias, ir dando pasitos, ¿sí? Entonces dejo de postergar lo que siempre postergaba y me doy cuenta que, ay, no era tan grave de pronto, pues me saca de mi zona de confort, pero no era tan grave. La salud es algo que nos pone en muchos miedos, y lo digo también por experiencia personal, pero entonces y ahí me entrego, me rindo, y esto va a traer algún regalo para mí, no sé cuál sea, pero suelto pues por ahí. A ver aquí, ¿qué más tenemos? No sé quién es Lenovo PHAB. Bueno, dice, sin lugar a dudas ha sido un espacio de sentimientos encontrados, de aprender de lo desaprendido, reinventarnos, reingeniarnos, fortalecernos con oración, actitud positiva, autocontrol. Gracias por facilitar y propiciar estos bellos espacios que son una vitamina para la vida. Ay, no sé quién es acá, no sé quién eres. Lenovo, te agradezco tu comentario. A Carmen Cecilia también. Luz, bueno. Ana Cristina, muchas gracias. Rosalena, Mónica María, todas y cada una. Ana Cris, ¿tú quieres comentar algo? Ay, ya. Luisa Cristina Lenovo, ya. Muchas gracias. Sí, Ana no, Cris, yo Ana Cris. quería darte las Sí, gracias por todas estas reuniones. Has sido muy generosa y decirte que hablando de liberación de memoria celular, sí. a mí me ha servido mucho desconectarme de la postura de víctima agradeciendo con la Sí. gratitud. ¿Por qué? Porque cuando yo me siento víctima de alguna situación o de algo hecho, fenómeno que haya sucedido, si yo revisando ese fenómeno, esa situación y mirándolo, encuentro algo de eso a lo que le puedo dar gracias, me saca del estado de la víctima. Entonces dijéramos que ese ha sido mi ejercicio últimamente con respecto a la gratitud. Si sucede algo, yo me siento víctima y miro eso con la manita puesta aquí, y encuentro algo para darle gracias de ese hecho, me saca de la victimización y me convierte en responsable. Ay, qué lindo, Ana Cris. Gracias por ese gracias compartir. a ti, fue genial. Gracias porque nos has dado muchas pistas y hemos estado atentas y aprendiendo. Ay, gracias a todas. Les tengo una sorpresa y es que va a haber un bonus. Vamos a tener una sesión adicional dentro de 15 días, no la del puente, sino la que sigue, con otra maestra muy querida mía, mi maestra cuando empecé en Sistémica, Mónica Giraldo. Para quienes no la conocen, es una persona con una claridad mental impresionante, una manera de expresarse y nos va a dar una charla. Ella vive en Estados Unidos, nos va a dar esa charla dentro de 15 días. Es un regalo para mí que Mónica 9 de noviembre. Sí, señora, que Mónica haya aceptado dar esa charla porque pues verán que es una persona con un trabajo interior y un camino recorrido impresionante que vemos, pues yo que la conozco, veo sus resultados en su propia vida y ha sido una guía maravillosa. Entonces, están muy invitadas a ese bonus maravilloso de Mónica porque sé que van a quedar muy contentas con lo que, con lo que vamos a hablar. Vamos a tratar de todo el tema de las emociones desde el punto de vista sistémico, muy, muy interesante, algo muy práctico. Entonces, pues es un regalo para mí que Mónica también venga. Y de pronto vamos a hacer algo más de cuerpo. Bueno, fue cosas que fueron surgiendo y gracias al ánimo de algunas compañeras de aquí. Elba, gracias. Entonces, bueno, surgió esto y yo aquí feliz, pero de verdad que me siento infinitamente agradecida. Les invito a comenzar cada día de su vida con gratitud antes de levantarse. Si no llega algo a la mente, damos gracias por la uña chiquita del dedo izquierdo del pie pequeño. Y eso nos pone en un modo de creación. Realmente la gratitud genera creación diferente. Ay, nos extendimos una cantidad. Yo feliz, ¿no? Aquí podemos seguir. Así que muchas, muchas gracias por todos, por sus comentarios tan bellos acá. De verdad que las llevo en mi corazón, hoy y siempre. Y bueno, entonces las espero el 9 con la maestra Mónica, que vamos a gozarnos también esa experiencia. Y a ver, cada una a ver si
de lo que nos falta, qué más tenemos que soltar y de dónde vamos a sacar la cabeza. Bueno, Porque vamos a lo gracias. concreto y cuando vamos a lo concreto es más sencillo. Un abrazo para todas. Un linda abrazo. semana. Lo mismo. Abrazos, Muchas gracias. Gabriela. Abrazos, abrazos. Gracias. Démosle los Patricia,